El quinto informe de gobierno, yo recuerdo cuando éramos niños, ese día nos iba a la escuela, crecí en la época de López Portillo, y nos dejaban en la casa a fletarnos el informe. Y pues realmente la tarea era, vas a sacar los 5 o 6 puntos más importantes del informe. Como todos le cambiamos a las caricaturas o a otra cosa, esperábamos el periódico de la mañana siguiente, el Novedades, en el caso de mi papá estaba suscrito, y después de sacar subrepticiamente las hojas de los monitos y las tiras cómicas, me iba al resumen de los puntos más importantes, y yo se apuntaba en mi cuaderno y llegaba con la tarea. El informe era un día feriado prácticamente, era de una relevancia importante, se generaba ante los tres poderes de la Unión, no se admitía un informe por escrito, sino que le solicitaban al presidente que se presentara y lo expusiera. Ahí en el pasado vimos llorar a presidentes, implorar a otros, disculparse a algunos más, pero hoy en día el informe es simplemente una payasada más, una broma del destino y un resumen de mentiras. Tengo aquí a dos fanáticos de la información, pero la información verdad, porque información estamos inundados como nunca. Quiero saludar a mi queridísimo, estimado amigo de Puebla, Elías Zárate. ¿Cómo estás, Elías? General, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. Igualmente, y querido Istarri, exactamente, ¿cómo estás, Istarri? Hola, general. Buenas tardes. Muy bienvenidos y hola a todos, a toda nuestra amable audiencia. Hola. Bueno, miren, a mí me fastidia escuchar a lo del presidente y honestamente yo no veo ni noticias. Entonces sí he visto los comerciales, porque está viendo el fútbol y sale el pinche comercial que dice que no, chingas, somos el país número 1 del mundo, el socio comercial de Estados Unidos, que aquí nadie le faltan medicamentos y que hay más seguridad aquí que en mismo Hawái. Entonces, pues yo creo que Elías, como en su carácter de periodista y profesionista de la comunicación, pues yo creo que habrá visto algo del informe y nos podrá, al público en general, darnos una pequeña pincelada de lo que se dice que pasó y luego Elías desmitificar lo que no fue. Entonces, por favor, le cedo la palabra. Efectivamente, se trata de desmitificar, no sé si te acuerdas en tiempos de Salinas, Pedro Aspe acuñó una frase que él decía que eran mitos geniales en materia económica de lo que decía Salinas, ¿no? Bueno, pues ahora en una similitud con aquellos mitos geniales, pues Andrés Manuel tiene sus mitos geniales. Él dice que ya dejó de haber desabastos de medicinas en el IMSS Bienestar en todo el país, que ya están surtiéndose al 97%. Pero lo que no dice es que hay 16 estados que no tienen esta asociación con el IMSS Bienestar. Por lo tanto, estamos hablando de que solamente la mitad de los estados de la República tienen surtidas estas recetas. Y por el otro lado, pues 50 millones de habitantes no tienen acceso a la salud pública y el dato es impresionante. Hay 15 millones de recetas sin surtir. Recorcholis, parece ser que pues aquel compa tiene otros datos, Isaac. General Elías, yo realmente me pongo hasta mal solo de oír a este individuo, a ya saben quién, diciendo todas las mentiras que dice con total impunidad. Por ejemplo, tiene un spot en radio donde dice: en mi gobierno ya se acabó el desempleo. ¿Quién en su sano juicio puede decir que en México no hay desempleo? ¿Quién en su sano juicio podría decir eso? Es más, ¿qué político en su sano juicio podría decir de cualquier país del mundo que no tiene desempleo? O sea, eso es una mentira, pero así, pero flagrante, gigantesca.
a mí se me revuelve el estómago solo de oírlo y de oírlo decir todas las mentiras que dice con total impunidad. Es lo que yo podría comentar por ahora. Así es, parece que vivimos en dos Méxicos. El México de los seguidores de Andrés Manuel, que viven en el mundo perfecto, hasta que caen en un bache o hasta que tienen que llegar a buscar medicinas y no hay, ¿no? Hasta que estas mentiras chocan con la realidad, y ahí es donde se vuelven críticos de Andrés Manuel. Después estamos la clase media, ¿no? Donde verdaderamente enfrentamos a la realidad, y bueno, pues están los mega ricos que con un teclazo sacan sus dineros de México al extranjero. Y entonces en todo este conjunto, pues estamos llegando al mismo punto de que todo es un país de mentiras. Todos estos datos que dice Andrés Manuel son verdaderamente asombrosos en la cantidad de mentiras que dice, pero mentiras acomodadas. Mira, él se refirió en su informe que la economía creció 3% después de la pandemia. Lo que no dice el presidente de la República es que en la pandemia la economía decreció, la economía cayó 8.5%. Entonces, si crecimos 3, todavía quedamos a deber 5.5% de crecimiento. Obviamente no hubo ningún apoyo a ninguna industria, a ningún comercio, no hubo ningún apoyo como en otras partes del mundo, apoyar al comercio, a la industria. Cuando entra Andrés Manuel López Obrador, estas son las cifras estos son datos y no mitos. El Producto Interno Bruto cuando llegó Andrés Manuel al poder era de 148,000 pesos por persona. Actualmente, a septiembre de 2023, el Producto Interno Bruto es de 142,000 pesos por persona. Producto Interno Bruto. Entonces, estamos decreciendo. Esta es una cifra demoledora. Básicamente, en cada indicador hay bastante situaciones extrañas, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que en el segundo informe de gobierno él haya dicho que nos quedamos sin gasolina durante meses? De que tuviéramos que irnos a formar en la noche en la gasolinera donde hubiera combustible. ¿Alguna vez informó él acaso de la cantidad de violencia desatada? Ahorita lo que vimos con estos personas en Jalisco que están siendo en una leva forzada por el crimen organizado, obligados a matarse entre sí, y solamente los más despiadados son los que quedaron vivos para seguir trabajando con ellos. ¿Cómo puede decir que existe más seguridad? El crimen organizado está desatado como nunca lo estuvo, y el nivel de violencia y de saña en los criminales es realmente brutal. ¿Cómo es posible de cuando empezó el sexenio, el kilo de tortillas costaba 9 pesos y ahorita está más caro que el dólar? Es una forma propagandística. Darrell Huff, en su libro Cómo mentir con estadísticas, es un libro que se usa en posgrados y que lo usan en Stanford, de cómo con las mismas estadísticas tú puedes ofrecer lo mejor o lo peor según sea lo que tú quieras juzgar. Y aquí estamos viendo un ejemplo práctico de cómo engañar a millones de personas en base a datos falsos. Lo que tú decías, Elías, el asunto de darle a las personas mayores unos centavos, cuando las personas ya no tienen acceso al ISSSTE o al seguro y tienen que ir a la farmacia del ahorro o al doctor Simi para comprar sus medicamentos, donde se les va todo ese dinero, pero ya se ahorraron ir a engrosar al sistema público de salud. No es posible, Elías, que la gente viva en este mar de mentiras. Así es. El punto que tú decías es un punto, a mí en lo personal me indigna, me hace enojar, es asombroso, ¿no? El López Obrador dijo que ya no hay desaparecidos y que ya no se manda a matar a nadie, por lo tanto no hay masacres, ¿no?
Cuando hay 110,000 desaparecidos y el dato es que desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un mexicano desaparece cada media hora. Ese es el nivel de seguridad, el nivel de impunidad, el nivel de desgobierno que deja Andrés Manuel López Obrador. Un mexicano se pierde cada media hora y nadie vuelve a saber de él, ¿no? Cuando una persona falta en un lugar, se presenta una denuncia a una fiscalía y a las otras 32 fiscalías les informan porque en algún lugar tiene que sobrar una persona. Es increíble el grado de inseguridad jurídica, el grado de inseguridad pública que estamos llegando con este gobierno. Alguien puede desaparecer, en la próxima media hora, en lo que dura este programa, va a desaparecer un mexicano, sin que nadie más vuelva a saber de él. Y el nivel de violencia no solamente se concentra en cuanto a la ciudadanía, la violencia que se está ejerciendo en contra de los magistrados, en contra de la gente que toma las decisiones, si no están de acuerdo con la versión oficial, es muy violenta, exactamente. Nos damos cuenta que esta magistrada Piña está en jaque constantemente, está siendo vilipendiada por la presidencia, cuando Yasmín Esquivel, que pues es una persona apócrifa, fraudulenta y copiona, no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Eso sí me gustaría que lo evitaras, general, perdón, porque estás dando en el tema, exactamente. El asunto no son los jueces. Los jueces trabajan sobre la carpeta de investigación que realizan las fiscalías, los ministerios públicos. Si la carpeta de investigación está mal integrada, le faltan pruebas, le faltan datos, el juez dice, puedes irte libre porque está mal integrada la carpeta. Los ministros son son propuestos por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que es electo por voto popular. Posteriormente son ratificados por el Senado de la República, que es quien ejerce la soberanía. El Senado también son electos por el pueblo. Y entonces, ese es el sustento jurídico de que para ser presidente de la República solo necesitas tener 35 años cumplidos, ser mexicano y se acabó. Pero para ser ministro de la Corte, que vas a impartir justicia, necesitas cumplir ciertos requisitos. Que Esquivel, la ministra Esquivel, ahora sabemos que no cumple. Pero estamos llegando a otra tela, a otro telón, a otro entretelón de las grandes mentiras de Andrés Manuel. ¿Qué hubiera pasado que la ministra Esquivel fuera la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ya estaríamos prácticamente en una dictadura. Y mira quién lo evitó, una mujer como la ministra Piña, como Xochitl Gálvez, y las mujeres sumisas que todavía están esperando al macho alfa que dé las instrucciones. Pero estas dos ministras, Loreta Ortiz, tiene su macho alfa. Loreta Ortiz es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que es el fiscal para delitos electorales nombrado por López Obrador. El esposo, el macho alfa de la ministra Esquivel, es José María Riobó, el megaconstructor, tapadera, millonario, cómplice de todas las construcciones de Andrés Manuel desde que fue jefe de gobierno. Entonces, lo que ellos están avalando es un grupo de familia, un grupo de complicidades en lo más alto del poder mexicano. Por eso te decía, por eso comentaba, que los mexicanos no somos ni venezolanos ni colombianos, somos mexicanos. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a dar cuenta de los engaños de la ministra Esquivel? Me parece realmente indignante la forma como ya saben quién manipula la información, manipula los datos, para hacer parecer como si de veras estuviera trabajando por México, cuando con tantito que nos pongamos a averiguar la realidad, nos damos cuenta de toda la corrupción que en realidad está solapando. Y aquí yo sí quisiera nada más como traer a colación otro tema bien grave
que tiene que ver con la inseguridad, pero que es el asunto de quién realmente tiene el poder en este país y quién realmente gobierna amplias regiones de este país, que es nada menos que el crimen organizado. Entonces, ¿cómo puede atreverse a hablar de triunfos de su gobierno cuando este país tiene amplísimas regiones del mismo que están en manos de los criminales, que están en manos del crimen organizado? Y cuando eso es algo que este país, cuando finalmente logremos quitarnos de encima a la autoproclamada Cuarta Transformación, es algo que va a tomar muchísimo tiempo, muchísimos recursos, muchísimas vidas inclusive, para poderse revertir. Entonces, para mí, nuevamente repito mi frase, resulta indignante el cinismo de este individuo y cómo se maneja a través de mentiras. Y en cierta forma podría uno pensar que, como dice el dicho, no es culpa del indio, sino de quien lo hace compadre. ¿Quién está peor? ¿Está peor ya saben quién? ¿O está peor la gente que aún así le sigue creyendo? El campo está quebrado, lo tenemos consignado por funcionarios de grupos de agricultores de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, en nuestros programas que han pasado. La acuacultura dejó de existir. La educación es uno de los grandes problemas de la nación, pues la nueva escuela mexicana trata no de acreditar, sino de ayudar a los niños a que entiendan su entorno social y político. Los libros de texto, asignatura pendiente, vergonzosa, según García. La seguridad, ya lo hemos mencionado. Los costos de la vida, todos son una catarata de fracasos y de pérdida de la estabilidad en la nación. Yo desconozco realmente cuál ha sido el éxito de este gobierno. No sé si lo consigna su informe con datos verídicos o fehacientes, porque lo que hemos oído son mentiras, falsedades y barrabasadas, por qué no decirlos. Amigos, les pido que se despidan, Elías y luego Isaac. Bueno, pues el último punto para tratar es que Andrés Manuel en su quinto informe de gobierno dice que hay cero corrupción. Pues de verdad que piensa que estamos tontos, que no tenemos memoria. Ahí están los videos de sus hermanos, de Pío de Martinazo pidiendo dinero, reconociendo que era para las aportaciones de campaña, la casa de Houston de José Ramón, las complicidades de los amigos de Andy López Beltrán, Caroline Adams, la señora que al parecer tiene dinero, haciendo tráfico de influencias. Y bueno, ya para qué hablar de Segalmex, que son 15,000 millones de pesos, de los cuales 1,000 millones fueron sustraídos por Ignacio Valle de contado en efectivo. Y por otro lado también una diputada de Morena, Inés Parra, denunciando un faltante de 6,000 millones de pesos en bienestar, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y ya para concluir, quiero cerrar con las grandes soluciones de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública. Señor, tenemos 110,000 desaparecidos, desaparece un mexicano cada media hora. ¿Cuál es la solución de Andrés Manuel? Pues desaparezcan a los desaparecidos, bórrenlos. Vamos a hacer una nueva encuesta porque seguramente ya regresaron a casa. Querido Isaac. Por último, yo quisiera comentar lo siguiente. Ya saben quién, cuando le gritó a Vicente Fox, cállate chachalaca, después de eso se dedicó durante años y años a gritar él mismo como chachalaca que el PRIAN corrupto había hecho el fraude a la nación que implicaba el FOBAPROA, y siempre gritaba como chachalaca el pejelagarto diciendo 1 billón de pesos es lo que le ha costado a este país la corrupción del FOBAPROA. Bueno, más de 1 billón de pesos, señores, más de 1 billón de pesos es lo que le ha costado a este país la ineficiencia de las obras faraónicas de este individuo, el haber cancelado el aeropuerto de la Ciudad de México, el haber diseñado un aeropuerto que no sirve para nada, el haber hecho una refinería en medio de un pantano en Dos Bocas,
la locura del Tren Maya, todo eso sumado es más de 1 billón de pesos. Con eso quisiera yo finalizar, general Elías. No, muchas gracias. Y bueno, como les digo siempre, compañeros, créanos la mitad, corroboren nuestros datos, investiguen en fuentes que sean indexadas o que sean públicas, porque si ustedes hacen caso a lo que dice el actual gobierno, pues van a pensar que vivimos en Disneylandia, ¿no? Y pues creo que hay una distancia. Todos conocemos un negocio que quebró en la pandemia, todos conocemos una familia que fue afectada por asaltos, violencia o desaparición forzada, todos conocemos a alguien o a nosotros que nos dieron muy mal servicio en el servicio público de salud. Todos tenemos hijos en primaria y sabemos que si no están en una escuela de paga, el nivel de educación es lamentable, donde las escuelas no tienen ni siquiera cortinas, no tienen 2 bancas iguales. Y en general, como hemos dicho, la descomposición es acelerada. El principio de la entropía, donde al principio todo fue siempre más ordenado, pero lo marca la segunda ley de la termodinámica. Al paso del tiempo las cosas se desordenan tanto y tanto y tanto que jamás volverán a ser iguales. Y la suma de todos los desórdenes es mucho mayor al origen organizado de las situaciones. Les pido por favor que nos den un like, que nos den un retweet, que por favor compartan esta información en sus redes sociales, pues al hacerlo estamos abriendo la posibilidad de que otras personas se enteren de la neta, de la verdad, no de la realidad alternativa que existe. Esta posverdad que nos ha hecho vivir en un lugar de falsedad. ¿O qué? ¿Ustedes sí dejan salir a las 10 de la noche a sus niños a jugar al parque? Porque cuando éramos niños nosotros lo hacíamos. Nosotros nos íbamos a la escuela solos y regresábamos caminando. Hoy no podríamos hacerlo. Estamos viviendo en una época de oscurantismo absoluto, en donde la verdad la tiene quien posee el micrófono. Y como aquí el micrófono se la pasamos a todas las personas de la resistencia, pues hay diferentes criterios que estamos nosotros empatando en estos programas. Les agradezco muchísimo. Gracias, Isaac. Querido Elías, un honor. Y, ¿qué puedo decirles? Cuídense porque la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a nuestra gente de iHeartRadio y de Spotify, donde nos dan un gran feedback. Amigos, Dios los bendiga. Gracias.